La lectura bíblica del día de hoy la encontramos en Marcos del capítulo 1, de los versículos 29 al 45. Y vamos a leer la Biblia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre y ella les servía. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y ahí oraba. Y le buscó Simón y a los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan. Él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también ahí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. Vino a él un leproso, rogándole, e hincada de rodillas le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego. Y le dijo: mira, no digas nada, no digas a nadie nada, sino ve y muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero ido él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos, y venían a él de todas partes. Esta es la palabra del Señor. Que el Señor les bendiga. Y vamos a entonces a reflexionar en cada uno de estos versículos y que el Señor nos dé la sabiduría necesaria. Vamos a orar. El tema de hoy es el propósito de Dios. Marcos 1, 29 al 45. Como ustedes escucharon en la lectura bíblica, estamos hablando de este evangelio en el cual nos presenta a Jesús rodeado de sus discípulos en la sinagoga de Capernaum, un pueblo y una sinagoga muy frecuentada por Jesús. Era sábado, el día más importante de la semana de los judíos, y su actividad comenzaba orando y escuchando la palabra de Dios, dando gracias. El Evangelio dice que Jesús estaba enseñando y la gente se quedaba asombrada. Decían que hablaba con autoridad debido a que conocía el propósito de su venida. Como discípulo de Jesús, debemos de conocer el propósito también nosotros de nuestra vida para potencializar nuestras habilidades y desarrollar adecuadamente todo lo que hacemos. Nosotros podríamos buscar nuestro propósito en nuestras circunstancias, nuestras habilidades o las necesidades que vemos a nuestro alrededor. Así también deberíamos y podríamos encontrar un propósito en el cumplimiento de nuestros sueños, nuestras pasiones o en las expectativas de nuestras familias. Con todo esto, tengo esta pregunta: ¿cuál entonces es el propósito de Dios
para nosotros como iglesia. Si bien es cierto, muchos hablamos de propósito de Dios para nosotros, pero ¿cuál es el propósito de Dios para todos los cristianos? La respuesta corta y simple es la vida, hacer la vida y vivir la vida bajo la regla de Dios como rey. Hay indicios del reino de Dios en el Antiguo Testamento. Cuando el rey David y sus descendientes gobernaron como Dios deseaba, el reino de Israel era en un grado limitado, como debería de ser una imagen de ese reino. Pero aún con el escogido de Dios en el gobierno, el reino de Israel nunca cumplió todas las intenciones de Dios. Entonces los profetas soñaron con un reino mayor donde todo se haría bien. Nosotros vamos a nuestro libro de Isaías en el capítulo 11 del 1 al 9, da una visión de ese reino. ¿Cuál es ese reino? Un brote saldrá del tronco de Israel, el padre de David. De sus raíces una rama dará fruto. El espíritu de Jehová descansará sobre el espíritu de sabiduría y de entendimiento, el espíritu de consejo y de poder, el espíritu de conocimiento y el temor de Jehová. Y se deleitará en el temor de Jehová. No juzgará por lo que ve con sus ojos, ni decidirá por lo que oye con sus oídos, sino que juzgará a los necesitados con justicia y dará decisiones por los pobres de la tierra. Golpeará la tierra con la vara de su boca y con aliento de sus labios matará a los malvados. La rectitud será su cinturón y fidelidad la faja alrededor de su cintura. Cuando la línea de los reyes del Antiguo Testamento se redujo a un solo retoño, Jesús era el brote, la rama, un descendiente de David, el rey ideal. Como Mesías, mostró el reino de justicia de Dios. En Marcos 1 al 15 dice, él inicia su ministerio diciendo, momento, ha llegado el momento, el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntete y cree en las buenas noticias. Ahora Jesús está en Capernaum, en un sábado, y Jesús y sus discípulos habían entrado en la sinagoga. Jesús enseñó a la congregación y el pueblo se sorprendió de la autoridad con que él habla. Había un hombre en la sinagoga con un espíritu impuro y Jesús expulsó el espíritu. La gente estaba aún más asombrada por la autoridad y poder que él manifestaba. Sus seguidores y amigos estaban también admirados. Todos lo buscaban. Por otro lado, en ese momento mirábamos a la esposa de Pedro. Después de escuchar y ver las asombrosas cosas de Jesús en la sinagoga, ella lo empezó a admirar más. Pero ahora Jesús viene a cenar a casa y su madre, que iba a ayudarla a servir la comida, está enferma en cama con fiebre. Me hubiera gustado ver la expresión de los ojos de la esposa de Pedro al haber traído a Jesús en estas circunstancias. Jesús da un paso para salvar a su amigo y se dirige hacia donde está la madre, toma su mano y la ayuda a ponerse de pie. En efecto, Jesús ha sanado a la suegra de Pedro. Las condiciones han cambiado, la fiebre se ha ido y ahora la suegra se apresura a la cocina para servir la cena. Cuando sale de la cocina, todo el mundo habla de lo que había pasado en la sinagoga. Este es el mejor día de nuestra historia. Al finalizar de comer, ellos pasan el resto del día viendo fútbol o conversando de teología o cosas del ministerio. Bueno, tal vez no, pero imaginemos el sentimiento cálido y pacífico en ese lugar. Con la suegra radiante, la esposa un poco tranquila. Si bien es cierto, ya todo pasó, pero no se olvidará que Pedro trajo a sus amigotes cuando habían problemas de salud. A pesar de ello,
Jesús entonces ha retornado la alegría al hogar, ya que Jesús en ese instante empezaba a encarnar el reino de Dios solo por estar en casa. Al atardecer, el día del reposo ha terminado. La gente comienza a venir a la puerta. Se alinean para ver a Jesús esperando milagros. Y hay una dama con cáncer, un hombre con úlcera sangrante y varios con problemas de parásitos intestinales. Pero también hay poseídos por demonios. Poseídos por demonios, sí. ¿Cuáles son los síntomas? Algunos están llorando de rabia, se mutilan, se golpean, se tiran al suelo o están fuera de control y fuera de contacto con la realidad. Sin embargo, cada persona recibirá algo de Jesús al finalizar ese día. Después de una larga noche de curación en la casa de Pedro, Jesús se levanta temprano para orar, para poder presentar sus propósitos y prioridades a su Padre, los cuales incluían ir a lugares vecinos para predicar. Ahora, imaginemos la emoción que siente Pedro, viendo todo esto, todos los milagros, todo tan cerca, tan palpable, y que su amigo esté viviendo en casa, comiendo con él. Eso es maravilloso. En toda esa noche hubo actividad, sanación, echaron fuera demonios con autoridad. Todo el mundo está cansado hasta los huesos, pero emocionados. Así es el reino de Dios. Con todos esos actos, Jesús sigue encarnando el reino de Dios. ¿Será que como discípulos nosotros podemos encarnar el reino de Dios? Algunos me dirán, no somos Jesús, no espere tanto de nosotros, ya que no tenemos la misma autoridad y poder personal, pero sí, hermanos míos, tenemos cierta autoridad y poder de Jesús. Todos encarnamos a ese Jesús cuando compartimos un mensaje con autoridad. Jesús dijo, toda autoridad en el cielo y la tierra me ha sido dada. Por tanto, ve y haz discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a obedecer todo lo que te he mandado. La autoridad de Jesús viene a nosotros a través del conocimiento bíblico, y para él era el Antiguo Testamento y la constante oración como bases de crecimiento espiritual. Así mismo es para nosotros. Todos mostramos el reino de Dios cuando tendemos nuestras manos con compasión y hablamos palabras de sanación a las personas que están afligidos. Encarnamos el reino de Dios cuando nos reunimos en nuestros hogares, en la iglesia, en los pequeños grupos donde hablamos de Dios. Ahora por Zoom, por Facebook, por YouTube. Todo esto viene a encarnar el nuevo reino de Dios. Y es ahí donde llevamos y traemos el reino de Dios a nuestra familia, a nuestro vecino, a nuestra comunidad. Y nos convertimos, como está escrito, en proclamar el reino de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El propósito de Dios para todos nosotros es encarnar ese reino de Dios. La forma en que podamos realizarlo o hacer no es lo mismo para todos. Todos tenemos y hemos sido llamados para un trabajo específico en el reino. Dios tiene un propósito único para cada persona en su reino. Retornando a Pedro, imaginemos las emociones que Jesús sintió durante esa noche increíble. Podría haber sido la primera vez que sanó a tanta gente y expulsó a tantos demonios. Debió haber sido asombroso, emocionante tener tanto poder y hacer tanto bien para mucha gente. Y no fue solo un momento, fue toda la noche. Jesús estaba sintiendo el amor, disfrutando el asombro y el aprecio. Podría hacer esto por el reino y por el resto de su vida. Si simplemente siguiera sus emociones, pasaría sus años como sanador de fe.
Había sido tarde, muy tarde, y Jesús debe haber estado agotado. Sin embargo, se levanta antes del amanecer para orar. ¿Por qué? ¿Cuál era su prisa? Él quería hablar con su Padre acerca de su propósito único en la vida, cómo lo estaba haciendo y cómo seguirlo cumpliendo. Él estaba pidiendo más autoridad. ¿Dónde encuentra entonces Jesús su propósito y dirección? Sus emociones lo guían hacia convertirse en un sanador de fe. Sus nuevos discípulos quieren convertirlo en una superestrella diciendo: todo el mundo te está buscando. Pero Jesús ha estado hablando con su Padre y dice a sus seguidores: vayámonos mejor a otro lado, a las aldeas cercanas, para que yo también pueda predicar allá. Para ello he venido. No es para que estemos aquí celebrando todo el día. He venido a presentar al Padre. Ese era su propósito único, el cual proviene de su Padre, que lo revela en la oración. La atención de Jesús entonces se centra en predicar palabras de sanación, paz y restaurar salud. Así es parte de nuestro propósito en la vida, es ser fieles a nuestros roles y compromisos como iglesia y como padres también. Si usted tiene una familia, su propósito en la vida incluye ser el mejor esposo, el mejor padre, el mejor hijo o miembro de la familia. Eso incluye esposa, hija y también madre. Si estamos en el lugar de trabajo, el propósito de Dios es llevar la justicia del reino a su trabajo, a las relaciones interpersonales y a sus vecinos. Si nos hemos comprometido a servir a Dios y a las personas, ese compromiso ayuda a definir nuestro propósito en la vida. Iniciando con nuestros dones y habilidades, los cuales podrían guiarnos en la búsqueda de nuestros propósitos. Si tenemos dones de liderazgo, es razonable asumir que Dios quiere que usemos esos dones, ya sea en el trabajo en la iglesia o en nuestra comunidad. Si somos buenos para hablar en público, podemos asumir que Dios tiene esa intención de que trabajemos con un público de alguna manera. Pero no solo esos roles conocidos. Si en nuestras pasiones, incluso nuestras emociones, tampoco deben de ser ignoradas. Si amamos a los niños, si tenemos pasión por los sin techo o amamos hacer dinero, también eso es incluyente. Dios puede dirigir esas pasiones hacia un propósito específico. También descubrimos nuestro propósito de ir al mundo al explorar para qué somos buenos. Incluso Jesús, que solo tenía 30 años, recibió más claridad sobre su propósito en la vida al comenzar a enseñar, al sanar, al ejercer su poder. Ahí tenía más conocimiento. Al reflexionar sobre lo que había hecho, al orar y al escuchar a su Padre, todo su conocimiento lo guiaba a hacer su propósito para el cual fue llamado. ¿Cómo podemos entonces cumplir nuestro propósito dado por Dios? Jesús ha hablado con su Padre Celestial y ha decidido que su prioridad debe ser ampliar su ministerio en Galilea, predicar el reino de Dios y expulsar el reino del mal. Todo parecía ir sobre ruedas, todo iba perfecto, hasta que un hombre con lepra interrumpe sus planes. Este hombre tiene una enfermedad muy horrible y se enfrenta a la norma de mantenerse a 6 pies de distancia de los demás por el resto de su vida. Él está de rodillas ante Jesús. Ha violado las reglas de sanidad y de mantener su distancia. Quizás no dice nada al principio y empieza a rogar luego por ayuda. Quizás él piensa que esta es su última esperanza de que Jesús pueda sanarlo y hacerlo limpio. Pero para Jesús, ese acto no encaja en sus prioridades ni en el plan del día. De hecho,
Si sana a este hombre, podría ser temido en lugar de ser seguido, porque puede ser considerado impuro. O quizás si lo sana, solamente va a ser seguido porque hace milagros. A donde quiera que vaya se hablará de él porque él ha sanado, porque él hizo esto, pero no por proclamar el evangelio. Entonces para él será más difícil enseñar a sus discípulos y compartir ese mensaje del reino. Jesús mira al hombre y está un poco molesto. Está molesto por la difícil decisión que tiene que tomar, o quizás está enojado de que el hombre tenga que sufrir tanto. De cualquier manera, esto no es lo que debería de ser. No debe de haber un leproso desesperado de rodillas ante Jesús. Sin embargo, está ahí. El hombre le dice a Jesús: Señor, si estás dispuesto, ¿puedes hacerme limpio? Jesús no duda. Estoy dispuesto, sé limpio. Inmediatamente el hombre es sanado. Jesús le dice que se lo diga solo a los sacerdotes para cumplir la ley y la norma establecida en ese tiempo. Y para que él pueda obtener su certificado de buena salud y regresar a su comunidad. Pero este hombre desobedece y se lo dice a todos. Esto hace que Jesús ya no pueda entrar tranquilamente a la ciudad de Galilea debido a muchas personas que lo perseguían. ¿Qué pasó con la prioridad de Jesús? Su primera prioridad era encarnar el reino de Dios. Y lo hizo al sanar al hombre. Sus prioridades únicas eran enseñar a sus discípulos y difundir las buenas noticias. Y Jesús se centró en eso cuando le recomendó al hombre que guardara silencio acerca de su sanación, ya que a Jesús no le interesaba la fama o las alabanzas de las multitudes. Pero el hombre no cooperó. Jesús tuvo que entonces lidiar con las consecuencias. Las cosas se hicieron más difíciles para predicar en Galilea, pero no fueron imposibles. Aunque permanecer en la ciudad de Galilea hizo su vida más difícil, pero pudo haberle ayudado a enseñar a sus discípulos en privado. No siempre fue fácil para Jesús vivir una vida con propósito. Y tampoco es fácil para nosotros, ya que todos tenemos actividades y compromisos que compiten por nuestro tiempo y atención. Jesús nos muestra que las interrupciones son a menudo oportunidades para encarnar el reino de Dios. La persona que a veces interrumpe su concentración en el trabajo, el pariente que necesita una llamada telefónica o un paseo, la llamada de ayuda de un cristiano necesitado, las interrupciones en el Zoom, todas no son interrupciones, son oportunidades. Sin embargo, no debemos permitir que las demandas de otras personas anulen nuestro propósito único, dado por Dios. Existen personas que exigen nuestro tiempo y las buenas causas piden nuestro tiempo y dinero aún más. Actividades satisfactorias y de diversión nos llaman la atención. Por lo tanto, necesitamos decirle algunas veces no a algunas de estas cosas. No podremos decir sí a todas las cosas, porque todas serían importantes. Para ello tenemos que priorizar. Sí es importante ayudar a los demás, pero hay que establecer los límites. Podemos limitar nuestra disponibilidad, definir los límites de nuestros compromisos, negarnos a ser manipulados o utilizados. Jesús estableció un límite para el leproso. Mira, no digas nada a nadie. El hombre no respetó los límites de Jesús. Al no respetar los límites de Jesús, le creó problemas de interrelacionarse con la multitud. Pero aún así, Jesús se ocupa de eso. Jesús no se enfoca en el problema. Jesús viene y soluciona su problema y se interrelaciona
y encuentra los métodos necesarios para poderle enseñar a sus discípulos y enseñar a todos en general. Pero también había gente que lo seguía para obtener algo. Y por ello, vivir de esa manera no fue fácil para Jesús. Y tampoco será fácil para nosotros. Es cierto, pero Dios nos llama a no tener miedo de acercarnos a su palabra. Él quiere transformarnos por ella, como los testimonios mismos de Jesús. Así también Él quiere que hagamos de nuestra vida un gran testimonio, un gran mensaje para todas las personas, de lo mucho y lo bueno que hace Dios con cada uno de nosotros. Hermanos míos, la fe es para vivirla con alegría, con esperanza y con gozo. Y la adoración, como es el momento en este lugar y en cualquier lugar, es el preciso lugar y preciso momento donde todos compartimos eso, como hermanos, como hijos, todos de un mismo Padre que nos quiere. Así que hermanos y hermanas, tratemos de vivir en eso, en traer ese reino de los cielos y transformar las vidas que necesitan ser transformadas. Que el Señor bendiga su palabra. Algunas personas se han tratado de comunicar por Facebook y otras maneras. Hermanos y amigos que han estado por Facebook, necesitamos su correo electrónico o teléfono para poder saludarlos o poder comunicarnos con ustedes. No nos hemos olvidado de Pablo y Lolita, que están en Honduras y El Salvador. Ellos siguen por esos lugares. Esperamos verlos pronto. Yo creo que ya el tiempo se les está venciendo y ellos tienen que regresar a Canadá. Le pedimos al Señor que los bendiga y los guarde donde quiera que ellos estén. A la hermana Marta, a la hermana Arbela, ellas siguen restringidas en sus hogares. Es mejor que estén por un tiempo específico, quizás en sus hogares y en un solo lugar, pero pedimos al Señor que les dé mucha paciencia para soportar este tiempo y estas condiciones. Agradecemos también al Señor por la vida de Gladys, que cumplió años, sus nuevos 15 años, así que a Gladys le deseamos lo mejor y que el Señor le siga bendiciendo en esta jornada. También le pedimos al Señor por la vida de cada uno de los que vienen acá todos los días entre semana a grabar estos servicios y hacer las cosas para el servicio al Señor. Le pedimos también al Señor por cada una de las personas que se están agregando en los estudios bíblicos, en los grupos afuera, en cada una de las cosas que hacemos, y agradecemos al Señor por ese privilegio de poder estarlos guiando en la vida espiritual, en el reino que Él nos ha pedido que compartamos. Hermanos y amigos, ya tenemos casi un año de estar aislados. Ya vamos llegando a un tiempo muy, muy largo de estar todos viviendo nuestras vidas como podamos. Sin embargo, les pido de que hemos pasado ya un año, significa que hemos hecho la tarea muy bien. Solo le pido al Señor que los siga bendiciendo donde están. Y a cada uno y a cada una que ha estado enfermo, agradecemos al Señor que usted se está restableciendo. Y le pedimos también que sane sus cuerpos y esas molestias que deja la enfermedad. Vamos a orar para podernos despedir. Padre Celestial que estás en los cielos, glorificado sea tu nombre. Señor, te pido por Lolita, te pido por Pablo, por la hermana Juanita que no sé dónde anda, pero Señor, que tu gracia, tu bendición esté con ellos. Si alguien de ellos, Señor, está enfermo, Señor, bríndales toda tu fuerza y toda tu sanidad a cada uno de ellos. Te pido por la congregación de Dafri. Te pido por el pequeño grupo que nos reunimos para poder llevar tu mensaje. Señor, te pido para que podamos seguir atentos a lo que tú quieres.
Ayúdanos, Señor, a ir hacia adelante. Te pido por nuestros ancianos de la iglesia, que es en su mayoría, para que tú los mantengas con bien como los has tenido hasta el día de hoy. Que les mantengas sano a cada uno, al hermano Ramón, a la hermana Arbela, a la hermana Marta, a la hermana Gladys, a cada uno de los que está aquí. Para que tú, Señor, seas glorificado por estos agradecimientos que hemos tenido de que no nos ha tocado la enfermedad. Señor, te pedimos por cada una de nuestras familias, por nuestros hijos e hijas, Señor, por aquellos que están cerca, por aquellos que tienen problemas en el trabajo, por aquellos que tienen problemas en su hogar. Te pedimos que seas tú el Rey, el Consolador, el que nos vaya a guiar para que encontremos el propósito de nuestras vidas. Oh Dios, ayúdanos a seguir adelante. Necesitamos de tu presencia siempre. No podemos hacer nada sin ti. Por eso te pedimos que en cada hogar que se abre, tú seas el Señor y que tú seas el Rey de cada uno de nosotros. Ahora, hermanos y hermanas, que el Señor le bendiga y le guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre nosotros y tenga misericordia de nosotros. Y que Jehová alce sobre nosotros su rostro, pero ante todo ponga paz en nosotros. Que el Señor les bendiga y guarde. Amén.